¿Por qué te importa si vivo o muero? Le preguntó el campeón orco al extraño que atendía sus heridas. ¿Por qué te importa si vivir o morir? Quedó atrapada bajo un carro mercante derrumbado, con la mitad inferior sumergida en el río helado. Aguas poco profundas, con un brazo doblado en un ángulo doloroso. 3 días de lluvia otoñal habían hinchado el cruce. No había nadie más. Viniendo. Caleum dejó caer su cesta de hierba sin pensarlo. Un huérfano de Rivertop no tenía ninguna razón real para ayudar a un extraño, pero la respiración forzada y el gris pálido que se extendía sobre su piel verde movieron sus pies antes de que su mente pudiera discutir. Él se metió en el agua. El agua fría le engulló las botas gastadas y presionó el hombro contra la rueda fracturada. Era alta, de complexión sólida, pero no monstruosa, solo una mujer en serios problemas, sola en el lugar equivocado en el momento equivocado. ¿Qué? Lo detuvo brevemente. Era su armadura. Bajo el lodo del río, el metal llevaba grabados demasiado precisos, demasiado deliberados. Para un soldado raso. No tenía ni idea de que mantenía con vida a la hija del jefe de guerra con nada más que un eje roto. Manejar y estrechar manos. Si quieres saber qué pasa después, suscríbete y mantente al tanto. Esta historia apenas está comenzando. Empecé. Deja un comentario abajo. ¿Desde dónde lo estás viendo ahora mismo? Me encantaría saberlo. El pueblo de Dunmare se encontraba al borde de un bosque que la mayoría de los viajeros preferían rodear. No era un lugar peligroso. Bosque, no particularmente. Era simplemente viejo, el tipo de viejo que hacía que la gente se sintiera pequeña e insegura, donde los árboles crecían tan cerca unos de otros que el mediodía parecía el anochecer y el sonido viajaba de forma extraña entre los troncos. La mayoría de los aldeanos que crecieron cerca de allí mantuvieron una distancia respetuosa. Kaumba se crió en su interior. Tenía 26 años. Aunque en las mañanas cansadas se sentía considerablemente mayor. Vivía en una cabaña de una sola habitación que ocupaba un cuarto a 1 milla del grupo de casas del pueblo más cercano, lo suficientemente cerca del río como para que pudiera oírlo cuando abría la ventana. Abierto, y lo suficientemente cerca del bosque como para que los árboles formaran un muro oscuro a lo largo de su cerca trasera. La cabaña había sido suya de su padre, y antes de eso de su abuelo, y se notaba. El techo había sido reparado tantas veces en tantos años. En muchos lugares parecía una colcha desde fuera. La puerta no cerraba bien a menos que la levantaras ligeramente. Mientras tiraba, había una corriente de aire frío que entraba por el muro cada invierno, sin importar lo que metiera en las grietas, y hacía tiempo que había renunciado a luchar contra ello, y simplemente había trasladado su colchoneta a la esquina oeste. Pero el lugar estaba limpio. Eso era algo en lo que Cayum siempre había sido particular, incluso cuando no había mucho más que hacer. En particular, el suelo estaba barrido. Las hierbas colgaban del techo, secándose en manojos ordenados. Vigues. Sus herramientas, aunque modestas, eran un hacha corta, un cuchillo de desollar y un juego de cortadores de hierbas con mango de madera colgados de sus ganchos correspondientes junto a la puerta. La pequeña olla de hierro sobre su hogar estaba fregada. El único estante sobre él en la ventana había 4 libros, 3 pequeños frascos de barro con medicinas secas y un pájaro de madera tallada que su padre había hecho. Invierno antes de morir. Khan trabajaba como asistente de sanador para una mujer llamada Marín, que vivía en el pueblo. 3 días a la semana. Caminaba la distancia y pasaba sus horas moliendo medicinas, lavando sábanas y sentado, con pacientes que necesitaban a alguien cerca. El resto del tiempo lo pasaba recolectando. Conocía el bosque lo suficientemente bien como para encontrar lo que otros pasaron por alto, la raíz que redujo la fiebre, la corteza que alivió el dolor de las articulaciones, el musgo particular que llenó limpiamente en una herida y redujo la posibilidad de putrefacción. No era un médico capacitado. No tenía certificado, ni título formal, sin afiliación gremial. Lo que tenía eran años de observar la marina y años de aprender sobre la tierra. Y eso era suficiente para casi todo lo que Dunare necesitaba. No era precisamente infeliz. Esa era la forma más honesta que había encontrado para describirlo. Su vida para sí mismo. No infeliz. Solo tranquilo. Solo de una manera que se había vuelto tan familiar que a veces olvidaba. Llamarlo soledad. Estuvo comprometido una vez, brevemente, con la hija de un granjero llamada Sella, que tenía ojos bondadosos y una carcajada, y que finalmente había elegido gentilmente a un hombre con más perspectivas que un techo que no requería parches estacionales. No la culpaba.
La había visto casarse desde la distancia y sentía algo en su pecho. Iba con cuidado y en silencio, y así se había mantenido desde entonces. Eso fue hace 2 años. Desde entonces, su mundo social se había reducido a Marin, el viajero ocasional que necesitaba que le limpiaran una herida, y el bosque. Fue el bosque lo que lo llevó al cruce del río esa mañana. Había estado siguiendo un sendero del río, menta que crecía a lo largo de la orilla oriental, alejándose del pueblo más de lo que solía ir, cuando le había empezado a llover de nuevo. Se estaba poniendo la capucha y pensando si valía la pena remojarse en la menta cuando oyó eso. Un sonido que no era viento ni agua ni ningún animal que él reconociera. Un sonido bajo y tenso. El sonido de alguien intentó no hacer ruido y fracasó. Encontró la carreta medio sumergida en el río. El eje delantero se hizo añicos. Piedras de Ford. Todo el conjunto se inclinó hacia un lado con sus cajas de carga, un cofre de viaje, paquetes dispersos de un hule extendido sobre la superficie, y atrapada bajo el asiento del copiloto, con las piernas atrapadas bajo el chasis inclinado. Era una mujer distinta a todas las que había visto antes. Tenía la piel verde, hombros anchos y cabello oscuro, aplastada por la lluvia y con la mandíbula apretada por el dolor que claramente intentaba contener. Sus rasgos eran angular y llamativo. No es suave como un humano, pero tampoco monstruoso, simplemente diferente, fuerte, el tipo de rostro que pertenecía a alguien acostumbrado a ser mirado sin pestañear. Ella era tal vez de su altura o un poco más alto, con la complexión de alguien que había trabajado duro toda su vida, aunque la ropa debajo de su lodo sugería que cualquier trabajo que hiciera no lo había hecho. Era pobre. Ella lo miró cuando se acercó. Sus ojos eran de color ámbar oscuro, casi cobre, y lo evaluaron en una sola pasada, como si evaluaras un camino para ver si era transitable. Entonces ella preguntó, ¿por qué te importa si vivo o muero? No era hostil. Exactamente. Era genuinamente curioso en la forma directa de preguntar por el tiempo, como si la respuesta pudiera determinar si le permitía ayudar. Caleb se quedó en las aguas heladas y pensó en ello por un momento. Luego le dijo simplemente que él era una especie de sanador, que estaba claramente herida y que nunca se había alejado de alguien que la necesitara. ¿Ayuda? No lo dijo con grandilocuencia. Era simplemente cierto. Ella lo observó durante otro instante. Momento. Entonces ella apartó la mirada y no dijo nada, lo que él interpretó como permiso. Trabajó con rapidez. El armazón del carro era demasiado. Era pesado para levantarlo solo, pero el ángulo era bueno. Si pudiera meter algo debajo de la esquina cercana, la inclinación cambiaría, suficiente para liberarla. Encontró la manija del eje rota en el agua, la metió debajo del marco y arrojó su peso contra ella. La madera crujió. El carro se movió 5 centímetros. Ella se liberó. Con un agudo siseo de dolor, arrastró las piernas antes de que el marco se asentara. Él estaba a su lado antes de que ella hubiera. Terminó de moverse, revisó sus piernas y su brazo. Nada roto en las piernas, aunque los hematomas serían graves. El brazo era un asunto diferente. No estaba roto, pero el hombre estaba muy torcido, y cuando intentó examinarlo, ella se apartó instintivamente. Él le dijo que necesitaba verlo. Ella lo permitió, observando sus manos con esos cobrizos ojos todo el tiempo. Envolvió el hombro lo mejor que pudo con las tiras de lino limpio que guardaba en su cesta para este propósito. Ella no habló mientras él trabajaba. Ella respiró con cuidado por la nariz, controlándola como lo hacían las personas cuando habían sido entrenadas para no mostrar dolor. Cuando terminó, se sentó sobre sus talones y le preguntó si podía caminar. Ella le dijo que podía hacer lo que fuera necesario. Él le creyó, pero también notó que cuando ella intentaba ponerse de pie, su peso recaía fuertemente sobre su derecha pierna, y se apoyó contra el marco del carro con una inhalación brusca que cubrió casi por completo. Inmediatamente, le dijo que su cabaña estaba a 1/4 de milla. Le dijo que podía apoyarse en. Si lo necesitaba, lo miró un buen rato. Este pequeño humano empapado por la lluvia, con su cesta de hierbas y su abrigo remendado, y algo cambió en su expresión, no exactamente suavizándose, sino ajustándose, recalculando. Ella le dijo que lo lograría, pero caminó cerca del todo el camino, y 2 veces sintió su mano rozar la suya. Hombro cuando el camino era irregular, estabilizándose sin pedir permiso ni reconocer que tenía lo hizo. Tampoco lo mencionó. Escondido bajo el barro en la mitad derecha de su cuerpo, escondido bajo el vendaje que él había herido alrededor de su muñeca, había un anillo.
Lo había notado mientras la vendaba. No era un simple anillo, ni un anillo de comerciante, ni un recuerdo de viajero. El metal era oscuro y pesado, grabado con un patrón que coincidía con las marcas de su armadura. Él había archivado la observación sin hacer comentarios. Había aprendido durante años de estar con personas enfermas que todos había cosas que no estaban listas para explicar. No presionaste. Atendiste la herida frente a ti y dejaste que el descanso llega a su debido tiempo. Su nombre, le dijo esa primera noche, era Sorane. Lo dijo como quien dice un nombre que ha usado durante tanto tiempo que ha perdido su forma automáticamente y sin ceremonia alguna. Ella no mencionó su apellido ni su clan. Él no preguntó. Le dio su estera y durmió junto a la chimenea. Ella protestó solo una vez. Él le dijo que ella estaba herida y él no. Y ese fue el final de la discusión. Ella lo observó mientras se acomodaba en el suelo con una expresión que no pudo distinguir. Deshacerse. Algo entre la incredulidad y un respeto reticente. Hizo caldo de lo que tenía, que no era mucho. Era un trozo de carne curada, setas secas, hierbas de río. Era fino y sencillo, y ella se lo comió todo sin hacer comentarios. Cuando le ofreció el último trozo de pan, ella lo tomó y luego dijo en voz baja que no había comido en 2 días. Volvió a la despensa y encontró lo que había olvidado, una pequeña rueda de queso duro. Había estado guardando un puñado de ciruelas secas. Las puso delante de ella sin darle importancia. Ella comió. Después de eso, lentamente, observando el fuego. Él atendía el fuego y no la miraba fijamente, y eso parecía importar. Él había... Me di cuenta, a lo largo de los años de trabajo con Marin, que las personas que sentían dolor o tenían miedo no querían que las miraran directamente. Querían estar cerca de alguien tranquilo, así que él estaba tranquilo. Clasificó sus hierbas. Él revisó sus vendajes una vez en silencio. Hirvió agua y preparó un té de corteza de sauce y flor de saúco seca que aliviara la hinchazón de su hombro. Y lo colocó a su lado sin explicarle qué era. Ella lo recogió, la taza y la olió antes de beber. Luego la bebió, una persona que sabía lo que hacía, comprobando algo. Él también lo notó. Finalmente se durmió, inclinada de lado sobre la colchoneta, con la espalda contra la pared y el brazo sano pegado al cuerpo. La oyó, en algún momento de la noche, emitir un sonido. En su sueño, una palabra en un idioma que él no conocía, aguda y dolorosa. Un nombre quizás o un título, algo que sonaba como una orden. Se quedó quieto, escuchando la lluvia y pensando en el anillo, lo que Caleb sabía sobre su propia. El pasado era bastante simple. Su madre había muerto cuando tenía 4 años de una fiebre que Marin no pudo detener a tiempo. Su padre, un carpintero, lo había criado solo hasta que Caleb tenía 14 años, y luego un árbol había caído mal durante uno cortó y se lo llevó en una tarde. Marin se había llevado a Kaamin después de eso, no exactamente como un hijo, sino como un aprendiz, un propósito, una responsabilidad que había asumido sin que se lo pidieran. Él había crecido viéndola trabajar. Él había crecido aprendiendo que lo más útil que una persona podía hacer la mayor parte del tiempo era simplemente estar presente y ser hábil, no grandioso, no poderoso, solo capaz, y allí había fallado una vez en estar allí en tiempo. Un niño del pueblo, de 8 años, que había caído a través del hielo del río el invierno anterior. Caleb había sido la persona más cercana. Había entrado tras él. No había sido lo suficientemente rápido. El niño había sobrevivido, pero por poco, y había perdido 2 dedos por el frío, y Caleb había llevado ese invierno en su pecho desde entonces, la sensación de estar casi ya basta de estirarse y quedarse corto. Supuso que por eso sus pies se habían movido antes que su mente esa mañana. Por eso siempre se mudaban. Sorain's paz, ella lo entregó en pedazos durante días. La forma en que le das cosas a alguien. Aún no he decidido confiar. Ella le dijo que era de los clanes del este. Ella le dijo que había estado viajando con una pequeña escolta por una carretera que conocía bien y que la escolta había sido emboscada 3 días anterior. Ella le dijo que había escapado, que los demás no, y que ella se dirigía hacia el oeste a través del bosque, tratando de llegar a un pueblo llamado Basel, que aparentemente estaba a unos días al este de donde ella se encontraba. Ella le dijo esto sin emoción. Lo informó como un soldado informa una situación táctica, dando datos y lagunas y próximo objetivo. Él escuchó de la misma manera, asimilándolo, sin presionar. Lo que ella no le dijo, no entonces, fue el resto.
No le dijo que la escolta había sido de 12 guerreros, lo mejor que el clan de su padre pudo enviar, y que la emboscada había sido organizada específicamente para ella. No le dijo que quien la había organizado había conocido su ruta antes de irse, lo que significaba que alguien cercano había hablado. No le dijo que se había ido. La única sobreviviente de la emboscada con instrucciones y una carta sellada que debía ser entregada si no llegaba a Basel dentro de 10 días, y que esos 10 días ya habían transcurrido la mitad. Ella no lo dijo, que el anillo en su dedo llevaba el sello del clan Borá que controlaba el comercio a través de 4 pasos de montaña y cuyo jefe de guerra, su padre Doran el Inquebrantable, era una de las figuras más poderosas de los territorios orientales. Ella no le dijo que era la única hija del jefe de guerra y su cabello elegido. Estas no eran mentiras exactamente. Eran el silencio practicado de una persona que había pasado toda su vida siendo valorada por lo que representaba en lugar de por quien era. Era una persona que había aprendido tempranamente que la honestidad sobre su posición cambiaba todo acerca de cómo la gente la veía. Ella, el cálculo que apareció tras sus ojos, el cambio de postura, el repentino trato cuidadoso. Ella había sido manejada, protegida y negociada durante toda su vida. Este pequeño humano mojado por la lluvia que la había jalado de un río y le dio su única estera para dormir y preparó un caldo ligero sin mirarla como un premio. Ella no estaba lista para dejar que eso terminara. Todavía no. Necesitaba descansar. Necesitaba que su hombro sanara y necesitaba solo unos pocos días para ser simplemente Sorane. Ni el pelo, ni la jefa de guerra. Hija, no el activo político, solo Sorane sentado junto a fuego de un extraño, comiendo su último queso. Era una pequeña cosa que desear. Se dijo a sí misma que era temporal. Se había estado diciendo que las cosas eran temporales toda su vida. Vida, el recuerdo que la definía no era una batalla, aunque había luchado en muchas. Fue una noche de 3 años antes, la noche después del funeral de su esposo. Carvin había sido un buen hombre, no un gran amor, pero un compañero que había respetado, un compañero comandante que había muerto de una infección en una herida después de lo que debería haber sido un incidente fronterizo menor. Eskermusa. Ella se había parado a su lado con la armadura completa, la barbilla en alto y el rostro sereno porque eso era lo que era. Recorrido. Y luego regresó a su tienda y se sentó sola hasta que el campamento quedó en silencio. Nadie había venido, ni ella consejeros de su padre, no sus comandantes superiores, ni las mujeres del clan que la conocían desde la infancia. No había ningún protocolo para consolar a la heredera. No había ningún mecanismo para ello. Su dolor era un asunto privado, y todos lo entendieron, y por eso todos le dieron exactamente lo que el rol exigía, y nada de lo que ella realmente lo necesitaba. Había estado sentada en su tienda hasta el amanecer, muy sola, y algo se había endurecido en ella de una manera que era útil para el liderazgo y terrible para todo lo demás. Tenía 29 años ahora. Había estado endurecido durante 3 años. Se había acostumbrado tanto que a veces olvidaba la dureza. No era lo mismo que la fuerza. La cabaña le recordaba algo que al principio no pudo identificar. Le tomó hasta el segundo día darse cuenta de lo que era. Olía a casa, no a cuartel de un comandante ni a salón del clan o una tienda bien equipada. Un hogar, humo, hierbas secas, virutas de madera y algo ligeramente dulce. Del pequeño bote de conservas de peras en el estante más alto. Se acostó en estera esa primera noche y lo inhalé y sentí debajo del dolor y el agotamiento y el cuidado mantuvo quietud, algo que podría haber sido paz. No confiaba en ello, pero lo dejó estar. Al tercer día ella intentó ayudar. Caleum regresó de la pila de leña y la encontró de pie junto a su mesa de trabajo, intentando moler leña seca. Ladrar con su brazo sano, el otro todavía atado contra su pecho. Había hecho un trabajo razonable considerando que él se quedó a la puerta y observó por un momento y luego le dijo amablemente que no tenía que hacer eso. Ella le dijo sin levantar la vista. Ella no estaba acostumbrada a ser inútil. Dijo que no era inútil. Estaba herida, lo cual era diferente. Ella dijo que no veía una distinción significativa. Pensó en discutir el punto y decidió contra ella. Dejó la leña y se acercó a ella, y juntos terminaron de moler. Él haciendo la fuerte presión, ella manejando el trabajo fino con su buena mano, ambos adaptándose a la presencia del otro, sin discutirlo. Él notó que ella trabajaba eficientemente sin desperdiciar movimiento. Ella notó que él nunca se extendía sobre ella sin detenerse primero, siempre dándole espacio para moverse si quería. Eran pequeñas cosas,
pero las pequeñas cosas eran las que construían los días. Aprendió que tarareaba cuando pensaba, en voz baja, desafinado, apenas audible. Se enteró de que tenía la costumbre de mirar hacia la puerta cada vez que alguien pasaba por la calle. Un rápido destello de sus ojos cobrizos desapareció antes de que pudieras notarlo si no estabas prestando atención. Estaba prestando atención. Atención. Le enseñó a preparar ella misma el té de sauce, explicándole qué corteza usar y cuánto tiempo dejarlo reposar. Ella absorbió la información con una precisión concentrada que le indicó que había recibido una educación seria y amplia. Ella ya conocía varias de las hierbas por sus propiedades medicinales, aunque ella las llamaba por nombres que él no conocía. Reconocer. La cuarta noche, le preguntó dónde había aprendido herbolaria. Ella guardó silencio un momento. Luego dijo que una mujer que había sido importante para ella le había enseñado cuando era joven. Dijo que la mujer creía que un líder nunca debería depender completamente de otros para obtener conocimiento que pudiera salvar vidas. Dijo eso sonaba a sabiduría. Dijo que la mujer había estado llena de ella y que no la había apreciado adecuadamente hasta que... Era demasiado tarde para decirlo. Lo comprendió perfectamente. Se quedaron pensando en eso un momento. El silencio particular de dos personas que han amado a alguien y lo han perdido, sentadas en lados opuestos de un fuego y reconociendo su forma en el uno al otro. Le contó sobre su padre, el carpintero, la puerta torcida, el invierno del hielo, no todo, pero... Basta, lo contó en voz baja, sin autocompasión, como si fuera un hecho sobre quién era. Ella escuchó sin interrumpir, lo cual no era lo que esperaba. Con los años había descubierto que la gente solía llenar los silencios cuando hablabas de pérdida. Ofrecían consuelo, comparación, seguridad. Ella simplemente escuchó y cuando terminó no dijo nada por un momento y luego dijo que le quitaba algo a una persona. Amar a quienes les enseñaron quiénes eran. Sí, dijo, eso fue exactamente. Ella lo miró y luego lo miró de verdad. No la evaluación del primer día, sino algo más lento y abierto, y se sintió de repente y absurdamente visible en una sensación que no había experimentado en mucho tiempo. Miró el fuego. Ella miró el fuego. La habitación estaba cálida. Al sexto día, algo cambió. Había ido al río temprano para revisar sus líneas de pesca y regresó para encontrarla. Afuera, moviéndose con cuidado a través de una serie de lo que